35 minutos sobre las 9 de la noche. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy hemos hecho una parte íntimo de intimidad con Manuel, porque Manuel es uno de los organizadores de un congreso de la Escuela Lacaniana del Psicoanálisis sobre el amor que ha tenido lugar en A Coruña el pasado fin de semana, con mucho éxito de asistencia, con un alto nivel. ¿Qué queda por decir del amor, Manuel? Del amor siempre hay que hablar, ¿no? Porque el amor forma parte del lazo fundamental entre las personas, ¿no? Para empezar, de los niños mismos, ¿no? Hay que pensar que el niño, cuando nace, en realidad no se vincula desde el amor. El niño más bien vive en la experiencia de los goces primarios, ¿no? Para que el niño pueda entrar en la cultura, para que pueda renunciar a esos goces primarios, el amor es un instrumento fundamental. En concreto, el temor a la pérdida del amor. Más que el amor en sí. Más que el amor en sí. De hecho, podríamos decir, partiendo de aquí, que es una de las dificultades actuales, por ejemplo, en la educación de los hijos. Uno de los temas que se abordó en el Congreso son las diferentes vertientes del amor y también el amor de hijo y amor de padre. ¿Qué ocurre hoy en día? Que muchos niños saben que hagan lo que hagan, van a ser amados igualmente, que no hay un temor a la pérdida del amor, que el amor no es algo que haya que ganarse, que no se busca el amor de los padres porque en cierta medida es incondicional. ¿Y eso es nuevo? ¿Es algo que no había sucedido hasta ahora? Sí, esto es algo nuevo en la civilización. Es decir, los padres temen que los hijos no los quieran, temen la pérdida del amor de los hijos. Y los hijos no temen la pérdida del amor de los padres. Y esto convierte a muchos hijos en ineducables. Consecuencia terrible y que puede explicar muchas de las cosas que están pasando ahora mismo. Sí. Sí, porque, digamos, el instrumento por el que un niño renuncia a sus satisfacciones primarias y accede a renunciar a algo de esas satisfacciones para entrar en el lazo social, en la cultura, es precisamente el temor a la pérdida del amor, la necesidad de reconocimiento del amor del otro. Si eso existe de modo incondicional, se altera el fundamento mismo de la socialización y de la entrada en el lazo cultural. Sí, se dice mucho de los niños ahora, bueno, todos los que tenemos hijos en esas edades, probablemente hemos escuchado alguna vez que los niños en estos momentos no tienen tolerancia a la frustración. ¿Viene de ahí? Sí, vamos a ver, vivimos en un momento de una gran desorientación. Los grandes valores, los grandes ideales han caído y tampoco han sido sustituidos por otros, es decir, es el lugar mismo del ideal el que está vacío, ¿no? Y ante esta ausencia de referencias, los niños muchas veces se dirigen a unos padres desorientados, ¿no? A unos padres muy igualados a los hijos. Se produce una confluencia bastante importante en los modos de vestir, de divertirse, en los circuitos de ocio e información. No hay una alteridad, una diferencia suficiente. Y realmente un niño solo podría dirigirse a un adulto desde un lugar de autoridad del adulto. Si esto falla, si esto fracasa, se produce una desorientación y el niño no encuentra su propio límite. Entonces lo que pasa a primer plano es el goce pulsional, el presentismo, la inmediatez. O sea que no le estamos haciendo ningún favor a nuestros hijos a pesar de que podamos pensar lo contrario. El choque generacional, ese famoso choque de trenes que ha habido durante muchas generaciones y que consistía en que los hijos no estaban de acuerdo con lo que los padres le indicaban y se producía ese choque. ¿Ha desaparecido de alguna forma el choque generacional? Sí, y ese choque generacional tenía que ver con que el lugar del padre era consistente. El lugar del padre, el lugar de la institución familiar era más consistente. Entonces uno se oponía al padre, pero en esa oposición al mismo tiempo se instituía al padre. Había un reconocimiento del padre. Eso tenía sus avatares en la historia de cada uno. Pero si ese lugar es evanescente, entonces no hay un lugar de oposición y por lo tanto tampoco de referencia. Estamos hablando de psicoanálisis, estamos hablando de la escuela lacaniana. ¿Qué ha aportado el psicoanálisis al amor? Vamos a ver, para empezar ha aportado un nuevo amor.
Lacan decía que el psicoanálisis no había inventado una nueva perversión. Cuando decía que no había inventado una nueva perversión, se refería a que no había inventado un nuevo modo de gozar. Los modos de gozar son los que son. Pero sí el psicoanálisis descubrió un nuevo amor, gracias a Freud. Es lo que conocemos como amor de transferencia, que es un amor al saber que el propio síntoma encierra. Cuando alguien padece de un síntoma, de algo que repite a pesar de no querer repetirlo, de algo que no puede dejar de hacer, que no puede impedirse hacer, aunque quisiera dejar de hacerlo, esto en ocasiones se hace pregunta para cada uno. Dice, ¿por qué yo sigo haciendo esto si me hace sufrir, si me encuentro mal haciéndolo? Entonces, ese enigma que el síntoma comporta puede llevar a buscar a un psicoanalista para intentar descifrar el sentido del síntoma. A esa persona que, digamos, auxilia, ayuda en el trabajo de desciframiento del síntoma, de dar sentido a la verdad oculta del síntoma, se le ama. Se le ama, no es un amor erótico, sino que es un amor epistémico, en cierto sentido. Es aquel al que me auxilia a entender lo que me pasa, le amo. Este es el amor de transferencia y es un amor fundamental porque permite descubrir lo más ignorado de nosotros mismos y hacer con eso algo diferente que padecerlo. Bueno, hay muchas cosas que han cambiado en los últimos tiempos en torno al amor, porque han cambiado las formas de relacionarnos, han cambiado los tipos de familia. Por ejemplo, el amor homosexual. Vamos a recuperar una polémica de estos días. Tiene su origen en Vigo, lo protagonizó una mujer de nuevas generaciones que escribió en su Twitter esto que vamos a leer ahora mismo. Una vez que la normalidad del ser humano consistía en amar y trabajar. El problema es que en los tiempos que corren los empleos no abundan mucho, pero siempre nos queda. No queríamos ver esto estar en la encuesta de calle, queríamos recuperar un Twitter que escribió una militante de nuevas generaciones de Vigo, en el que, como decía, se podía leer esto. Respetar a los homosexuales, por supuesto que lo respeto, no hacen daño a nadie, solo a sí mismos, a ver si algún día descubren la cura. Esto lo escribía Andrea Hermida, que, como decía, formaba parte de nuevas generaciones, digo formaba porque creo que la han expedientado la semana pasada, y a partir de aquí se creó una gran polémica. ¿Se ha incorporado con normalidad el amor homosexual o la legalidad ha ido por delante de lo que la sociedad realmente comprende? Vamos a ver, yo creo que efectivamente los cambios en la cultura, en la sociedad, han hecho que la relación homosexual, las parejas homosexuales, la elección homosexual sea ahora una elección que se considera absolutamente... ¿Pero por qué sigue manteniéndose un grupo dentro de la población que sigue considerando que es una patología la homosexualidad? Sí, esta es una cuestión ideológica, ¿no? Uno podría pensar que cualquier cosa puede ser una patología si la lleva mal. Puede ser una patología el color de mi pelo si yo hago un síntoma de eso. Pero la homosexualidad como tal, el tener esa orientación sexual no es para nada una patología. Hay que decir que hasta 1990 sí fue considerada como tal en las clasificaciones internacionales de las enfermedades mentales. Pero esto lo único que nos indica es que la ideología influye también en lo que se considera enfermedad o no. Evidentemente no se trata de una enfermedad. Un psicoanalista puede recibir a un homosexual si él está culpabilizado por su orientación sexual, si le representa un conflicto, pero a un homosexual o cualquier otra persona que viva mal su modo de estar en el mundo, de gozar, de relacionarse, etc. Pero no en sí, la homosexualidad para nada se puede considerar una patología. De hecho, yo puedo decir que en mi práctica clínica, ¿sí?, que ya se prolonga, bueno, algún tiempo, en mis primeros momentos de práctica clínica sí recibía homosexuales
que padecían del conflicto de su homosexualidad, porque le hacía entrar en contradicción con la cultura general, valores familiares, etcétera. Entonces entraban en contradicción con su propio modo de goce. Esto ahora es muy infrecuente. Yo tengo muchos pacientes homosexuales, pero que sus conflictos no tienen nada que ver con su condición sexual. Vienen por sus problemas, del tipo que sea, pero ya no suele ser de ninguna manera su elección, su orientación sexual, causa de dirigirse a un psicoanalista. Son los otros problemas de su vida. Mientras que hace unos años, tal vez precisamente por la presión social, porque había una cultura respecto a esta mucho más represora, mucho más del lado de la marginación, que sí podía ser en algunos un motivo de consulta. De todas maneras, si alguien se dirige a un psicoanalista diciendo tengo problemas por ser homosexual, un psicoanalista jamás le puede prometer que puede salir de esa posición. Lo que tendría es que ayudarle a reconciliarse con su modo de goce, porque todos los intentos de hacer cambiar la orientación sexual son infructuosos y solo generan un sufrimiento añadido. Cualquier promesa en ese sentido es fundamentalmente anticlínica y antiética. ¿Y el amor a Dios? ¿Cómo ha cambiado el amor a Dios y en qué momento nos encontramos? Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, coincidiendo con la tragedia del Madrid Arena, cómo gestionaron la pérdida de una de las muchachas, Belén, creo recordar que se llamaba, su familia, vinculada al Opus Dei, con un hermano, creo que sacerdote del Opus Dei, y cómo gestionaron esa muerte, casi diciendo que era no una alegría, pero prácticamente diciendo que esa persona estaba con Dios. ¿Cómo ha cambiado el amor a Dios y en qué momento nos encontramos ahora? Bueno, Nietzsche, que fue el abanderado probablemente de la hipermodernidad, declaró que Dios ha muerto, ¿no? Se refería precisamente a que los grandes valores, los grandes ideales, los grandes nombres del Padre están en franco declive, ¿no? Esto también afecta a las creencias religiosas, incluidas las religiones laicas, porque muchas ideologías formaban parte de una creencia, a veces de un matiz también casi religioso. Evidentemente, para alguien que cree fervientemente en eso, puede servir de consuelo, no hay nada que objetar. Pero hay diferentes versiones del amor a Dios, ¿no? A los psicoanalistas lo que nos interesa más cuando pensamos en esta cuestión del amor a Dios es más bien el amor de los místicos, porque es un amor que aspira a poder desprenderse de su lazo corporal, es decir, es la aspiración a un goce más allá, y ese goce es un goce específicamente femenino, es un goce más allá del falo, más allá de la relación fálica, que las mujeres en ocasiones sienten y del que difícilmente pueden decir nada. Por eso el ejemplo de los místicos. El famoso éxtasis de Santa Teresa. El famoso éxtasis, vamos a ver, pongo el ejemplo de los místicos, pero siempre que se está en esa posición de goce, se está en una posición femenina, sea hombre o mujer. San Juan de la Cruz también tenía, efectivamente. También está en esa misma posición. Y en realidad nos interesa porque nos permite explorar la investigación sobre un goce que es específicamente femenino, más allá del goce fálico. Hablamos de hombres y de mujeres. Este fin de semana me acordé de ti, Manuel, porque leí una entrevista con unas declaraciones de Dita Von Teese, que es una representante del burlesque, que es bueno, un ejercicio de destape, digamos, pero con mucho glamour y mucho sentido estético. Y Dita Von Teese decía que ya no quedan hombres. ¿Qué tenemos que decir de esto? Vamos a ver, es una queja femenina habitual hoy en día, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con el cambio de los roles sexuales. Efectivamente, actualmente la diferencia hombres y mujeres es una diferencia más inesencial, tiende a diluirse.
Pero hay que analizar y esto muy despacio, porque es verdad que actualmente las mujeres son, por ejemplo, las que piden más los divorcios. La iniciativa de divorciarse, de las separaciones, suele ser más de las mujeres, y ya no tanto pensando en lo sufrido, sino en hacer una vida diferente. Las mujeres han conseguido separar más sexualidad y deberes profesionales, mientras que los hombres están más constreñidos en este sentido. Y esto supone un cambio que afecta también a los varones, a los hombres. Digamos que tradicionalmente el modo de goce masculino tenía más que ver con el fetichismo. Podríamos decirlo de un modo simpático: los hombres se interesan más en la ropa interior femenina y las mujeres más en las palabras de amor. Sí. Háblame de amor para que te ame. Este sería la forma de fetichismo femenina. Pero, y a la vez, una especie de diferencia también en el modo de gozar. En el hombre más vinculado a la degradación, es decir, sería esto de que los hombres allí donde aman no desean y donde desean no aman. Las prefieren rubias pero se casan con las morenas. Entonces, para el goce una mujer, para el amor otro, no poder unir amor y goce en la misma persona, mientras que para las mujeres era más fácil unir deseo y goce en la misma persona. Pero todo esto está cambiando, y lo que observamos es que las mujeres son más autónomas, pero sufren también de unos imperativos que llevan a que el modelo de igualdad se realice en cierta medida bajo el modelo masculino. O sea, se ha masculinizado la mujer en algunas cuestiones. En cierto sentido, sí. Es decir, que la igualdad entre los sexos puede realizarse bajo la forma todos iguales, claro, todos hombres. Claro. Entonces, son mujeres autónomas, bajo el imperativo de no enamorarse, que tienen que atender a todo, profesionalmente, en su vida privada, etc. Que a veces toman a su pareja como un hijo predilecto al que hay que educar, enseñar cómo hacerlas gozar, de modo que el hombre ya no tiene el auxilio de la potencia que le daba la mujer objeto. Matizo esto de la mujer objeto, porque tampoco es cierto que fuera objeto completamente, era la mascarada femenina. A veces el hacer semblante de eso que satisfacía al hombre para obtener su propia satisfacción, pero al negarse a ser la mujer objeto, esto provoca en muchos hombres el odio, la infantilización o la inhibición. ¿Qué ocurre con el hombre? Que entonces busca el refugio en Internet y en la masturbación, en el goce de pornografía, sí, que no implica una relación. La pornografía pasa a ser el paradigma del erotismo en la actualidad, y refugiándose en ese goce que siempre responde. A eso viene la queja femenina de que ya no quedan hombres, ¿no? ¿Y cómo encaja en todo esto, por ejemplo, asuntos o formas de relacionarse impensables en otra época o menos normalizada? Por ejemplo, estoy pensando en los locales de intercambio de parejas que hay en todas las ciudades de España a los que se quiera ir, en los que personas intercambian parejas con los de enfrente. ¿Esto qué tiene que ver más, con la masculinización o con la feminización de las relaciones sexuales y amorosas? Yo creo que tiene que ver más con la masculinización, porque entra dentro del registro de la degradación de la vida erótica, ¿no? Es algo del tipo, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotras no? Yo escuchaba a una paciente joven hace unos días que sale con las amigas diciendo vamos a hombrear. Vamos a hombrear, está bien. Es decir, vamos a hacer lo mismo que ellos. Claro. Y es decir, que hay una paradoja, y es que la mujer ve un camino de liberación a veces identificada al yo ideal masculino. Es decir, que al mismo tiempo que hay una queja de que no hay hombres, hay una identificación a formas masculinas que son más forzadas en la mujer, Al final, ¿qué queda? Que para muchas mujeres el único amor auténtico es el amor por los hijos.
Con lo cual, este camino de pretendida liberación tiene su reverso en que hay un retorno a que el amor fundamental es el amor de madre. Es decir, un retorno paradójico... Que es lo más antiguo que pueda haber, ¿no? Al destino tradicional de la mujer, incluyendo a la pareja como hijo a educar, ¿no? Son madres hiperpedagógicas en este sentido. Bueno, hablamos de ese congreso sobre el amor que tuvo lugar en A Coruña. Hubo ponentes de nivel, entre ellos Marie-Hélène Bruce, psicoanalista con la que tuvimos ocasión de hablar, coincidiendo con su estancia aquí en Coruña. Nos decía esto. Marie-Hélène Bruce es doctora en psicoanálisis y miembro de la Asociación Mundial de este campo, una disciplina que lleva más de 100 años tratando de entender los complejos resortes del ser humano y con ellos los cambios de la sociedad. ¿Qué caracteriza hoy nuestras vidas? El superior moderno se resume en el eslogan publicitario de Coca-Cola, Enjoy, goza. Un eslogan atractivo que esconde un nuevo tipo de dictadura, la obligación de ser permanentemente feliz. ¿Qué pasa si uno no disfruta? ¿Qué pasa si uno no es permanentemente feliz? No es normal. No es normal. Es una dictadura de la norma enjoy. Frente a este imperativo, el psicoanálisis prefiere otra máxima que nos permite aprender y evolucionar. Los analistas son más Rolling Stones que Coca-Cola. I can get no satisfaction. Otra de las claves de nuestro tiempo es el fenómeno de la soledad. Es un síntoma contemporáneo, por excelencia. El número de gente que vienen al consultorio para hablar del sufrimiento terrible que tienen con lo que ellos definen de manera cada vez singular, pero que llaman soledad, implica una relación con la dificultad del encuentro amoroso. Paradójicamente, es la creciente importancia del amor la que nos hace sentirnos más solos. Y es mucho más difícil hoy en día que en una sociedad tradicional, donde precisamente como el amor no es la base del lazo, no es un problema. Hoy en día, como la base de la relación social es el goce amoroso, la gente vive de manera muy dura la lógica del encuentro. El amor es hoy más difícil, pero también más libre. El amor no es encarcelado hoy en la lógica de lo que se llama el género, es decir, la diferencia hombre-mujer. Hoy en día se ve muy bien lo que ya se sabía desde Freud, que el amor no tiene nada que ver con el género, que tiene que ver con el objeto. Lo que no cambia es que el amor sigue siendo una de las principales fuentes de felicidad y sufrimiento del ser humano. Bueno, mensajes muy interesantes los que nos deja Marie-Hélène Bruce, esa diferencia entre el enjoy del eslogan de Coca-Cola y ese otro que prefieren más, el psicoanálisis de I can get no satisfaction que cantaban los Rolling, y esa teoría de que el amor no está encarcelado hoy por el género, ¿no? Lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Sí, somos más de que la satisfacción no sea plena, más de los... Rollins. Más de los Rolling, efectivamente, que de Coca-Cola. Sí. Es importante porque el empuje de la sociedad actual es a maximizar el placer. Y esto está también presente en la poca vida de las parejas. Hay muchas más rupturas, en parte porque al mismo tiempo hay una idealización de la pareja como fuente de placer. Entonces hay que maximizar el efecto pareja y esto a veces conduce a rupturas y también a otra cuestión que antes mencionábamos de pasada. Las relaciones están perdiendo peso frente a los contactos. Muchas veces con el auxilio de Internet. Entonces el contacto mucho más instantáneo, mucho más vinculado al goce que al amor, sustituye a la relación. Con un inicio y con un final claro, ¿no? Claro.
creo que era Balzac quien decía que toda pasión que no se pretenda eterna es repugnante. Esto hoy en día no está nada vigente. No está nada vigente. Decía Marielle Embrús también en una entrevista que también se publicó en La Voz de Galicia, que hace nuestra compañera Sara Carreiro, que a ella le llama la atención, hablábamos antes de la homosexualidad, le llama la atención la pretensión de los homosexuales de casarse, porque ella recordaba que el matrimonio era una institución caduca para mucha gente de su generación. ¿Hay una cierta contradicción en esa pelea, digamos, de los homosexuales por conseguir el matrimonio? Me parece que la reivindicación del matrimonio homosexual no es ni progresista ni conservadora, ni de derechas ni de izquierdas, es hipermoderna. Tiene que ver precisamente con que probablemente en la comunidad homosexual se sabe bien, y en general también, ¿no?, que el amor es precario. Y entonces se intenta, a través del contrato, hacer una suplencia de ese amor precario. De algún modo, el matrimonio dura más que el amor en general. Eso dicen, sí, efectivamente. Y quizás no esté en la lógica del amor la reivindicación del matrimonio, sino de favorecer a través del contrato una estabilidad que el amor no te garantiza. No garantiza. Bueno, estamos hablando de amor, pero podríamos hablar también de depresión, que no sé si es la otra cara del amor, de alguna manera, porque me consta que Manuel ha dado alguna conferencia en este sentido para alertar de que estamos hablando de la gran plaga del siglo XXI, la depresión, ¿es así? Sí, y que es una depresión diferente a la depresión de hace unas décadas, ¿no? La depresión de hace unas décadas tenía más que ver con la culpabilidad, cuando alguien hacía algo que entraba en contradicción con sus valores, con sus ideales. Por eso la culpabilidad clásica ha desaparecido, precisamente porque el lugar de los ideales está vacío. ¿Qué viene a ese lugar? El imperativo de goce, precisamente. Actualmente lo que es imperdonable es no ser feliz. Si uno no es feliz, además es culpable de no serlo, porque no ha puesto los medios suficientes para conseguir la felicidad, porque no ha maximizado su vida, porque no ha sido un buen empresario de su propia satisfacción. Por eso, de algún modo, el neoliberalismo conecta muy bien con esta ideología actual de la subjetividad, porque el neoliberalismo lo que dice, cada uno es responsable de su satisfacción. Es decir, nada que se deba a lo universal, a lo colectivo. Cada uno tiene que ser empresario de sí mismo y maximizar al máximo su rendimiento también en términos de placer. ¿Y cómo está influyendo la crisis en esto del amor, en el sentido amplio de la palabra? Bueno, yo creo que el amor siempre tiene más que ver con penis, con la carencia, que con la abundancia, ¿no? Entonces, creo que en épocas de abundancia lo que se pone en primer plano es la voracidad de la satisfacción, y creemos que el amor está más del lado de la castración. Solo se puede amar desde lo que falta. De algún modo, el goce excesivo se opone al amor. Empuja aún más allá, que tiene más que ver con lo autodestructivo, con la pulsión de muerte, que el amor. O sea, que la crisis puede ser una buena oportunidad para recuperar el amor. Puestos desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista, siempre la falta puede ser un motor para el deseo y para el amor, ¿no? Lo que ocurre es que hay que entender la cárcel del amor también. El amor para muchas personas es el amor repetición, y a veces repetición de lo peor. No es cierto que elijamos de modo libre a nuestro partener amoroso. De hecho, de algún modo, todos somos monógamos. Sucesivos. Sucesivos. Uno puede tener 30 parejas y elegir siempre lo mismo en cada pareja. Somos monógamos del amor. Y entonces, si esa repetición es bajo un rasgo enormemente sufriente o desgraciado, es la ruina. Por eso, de algún modo, el psicoanálisis lo que puede permitir es un amor que se salga de la repetición.
Y también de la reivindicación de la reciprocidad amorosa, porque esa es una trampa. Creer que el otro tiene que amarme del mismo modo que yo amo. Es una trampa porque es imposible. Y un psicoanálisis permite una cierta sabiduría sobre eso, en el sentido de que pasa a ser más importante por qué yo te amo, de qué modo te amo, que cómo tú me amas. Hablamos de crisis y hablamos de suicidios, que son los que se están produciendo estos días. Hay una ola de reacción que se ha concretado hoy con esa decisión de los bancos de aplicar una moratoria a los desahucios, de la clase política, que parece que no se habían enterado de que en España se están produciendo miles de desahucios desde hace años. Una reacción en cadena que coincide, como decía, con dos suicidios, uno que tenía lugar la semana pasada, de la exconcejala del Partido Socialista de Baracaldo, y otro que tenía lugar unos días antes en Granada, un kiosquero que decidía ahorcarse pocos minutos antes de que llegara la comisión encargada de la ejecución de ese desahucio. ¿Por qué está pasando esto, Manuel? ¿Por qué se llega a ese extremo de quitarse la vida, quitarse de en medio cuando uno tiene encima, están llamando a la puerta para quedarse con tu casa? La casa es mucho más que la casa. La casa es un lugar de protección, es un lugar de refugio y es una extensión de nuestro propio cuerpo. Por eso, cuando violan nuestra casa, violan nuestra intimidad. Por eso, cuando alguien entra y se lleva algo de nuestra casa, nos sentimos profundamente ultrajados y violados. Cuando a alguien se le priva de eso, se le priva de una referencia fundamental, casi de la extensión de su propio cuerpo, y en ese momento la existencia puede no tener ningún sentido. Es decir, no es cualquier cosa, no es el coche, no es otro tipo de objeto. Por otra parte, nos ubica en la ciudad, nos ubica incluso a veces en un linaje, en una historia familiar. Entonces, con esa pérdida se pierde una parte de la propia esencia y del propio ser de pérdida que además incluso a veces provoca vergüenza propia. Esto coincide en muchas declaraciones de gente que se ha ido desahuciada, que cuenta que le cuesta hablar del asunto incluso porque le da vergüenza, ¿no? Que lo entienden como un fracaso, como un... Está muy en línea con lo que estábamos hablando, con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Eso es indicador de un fracaso, de que no he conseguido hacer mi vida del modo correcto y del que yo soy responsable. Vamos a ver, el gran éxito del neoliberalismo es lograr que el individualismo sea la forma fundamental de relación social hoy en día. Es el motor de todo, ¿no? Es el motor de todo. Uno tiene que arreglárselas solos. Si se cuartea las respuestas colectivas, entonces los sujetos que no consiguen sostenerse adecuadamente en la vida, no solo son culpables se hacen culpables de su propia situación en la vida. Claro, porque psicológicamente, ¿cómo está afectando a nuestra sociedad? Ya no solamente hablando de los desahuciados, sino también de toda la gente que está en paro, que es, bueno, de alguna manera algo parecido, gente que interpretará en su fuero interno que no son capaces de ganarse la vida y de hacer el papel que ese neoliberalismo les tiene reservados. Psicológicamente, ¿estamos hablando de una sociedad enferma? Sí, enferma de individualismo y enferma de la asunción personal del fracaso de la propia vida, incluso aunque sea por causas totalmente ajenas a la responsabilidad y al desempeño de cada uno. Esto es lo que impide respuestas colectivas más eficaces, ¿no? Es el cuarteamiento de lo social. ¿Y esperáis los profesionales, tanto los psicólogos como los psiquiatras, un repunte todavía mayor de la medicalización de la sociedad como consecuencia, bueno, de esos problemas psicológicos que pueda plantear el día a día? Tú lo has denunciado aquí en muchas ocasiones en el programa, esa medicalización absoluta de un porcentaje elevadísimo de la población que está siendo tratada con antidepresivos y con ansiolíticos. ¿Esperáis un repunte de esto como consecuencia de estas excusas, si se me permite la expresión? Sí, es posible que eso todavía vaya más. Es casi difícil concebir que vaya más porque los porcentajes son
elevadísimos, ¿no? Efectivamente lo he citado. Por ejemplo, mujeres, el 25% de las mujeres toman antidepresivos, 30% ansiolíticos, los hombres menos, pero una proporción muy alta. Es prácticamente la cuarta parte de la población. Vamos a ver, el problema es que se responda al malestar exclusivamente con el fármaco, porque eso introduce una dimensión perversa. Con esto no quiero decir que no haya personas... casos los que necesitan medicarse, lógicamente. Por supuesto, ¿no? Pero el mecanismo perverso es que al final el propio malestar es un mecanismo que genera unos beneficios enormes a determinado tipo de industrias que además intentan transformar el malestar común en enfermedades cuando no inventan directamente enfermedades. Y por otra parte transforman al sujeto que está bajo el impacto subjetivo de una situación de malestar en un enfermo, con lo cual le privan de la capacidad de respuesta de otra manera. De algún modo el fármaco puede tapar la boca. Cosas que están pasando. Vamos a ver enseguida una encuesta que hemos hecho para que la gente nos hablara sobre el amor. Pero antes, ya por cerrar un poco esto que estamos hablando, del asunto de los desahucios, nos ha llamado muchísimo la atención y está siendo muy denunciado por gente que lleva en la batalla desde el principio esta reacción inmediata a consecuencia de los suicidios que se ha producido en dos grupos que están con la lupa encima, que son los políticos y los banqueros. ¿Cómo hay que interpretar esta reacción? ¿Por qué no reaccionaron antes cuando la denuncia y la situación estaba ya en la calle? Porque la muerte es el amo absoluto. Y hay gente que en lo simbólico no aprende. Tiene que tener la cosa encima de la mesa. Tiene que tener el cadáver real. Es decir, las advertencias, los discursos, las llamadas a la solidaridad son palabras hasta que se encuentran con el cadáver real, con la muerte como adueñándose absolutamente de la escena, no reaccionan. Pues ya tienen un cadáver, mejor dicho, ya tienen dos cadáveres encima de la mesa. Nos sorprendía esa reacción que se ha producido en estas horas. Le decía a Manuel que salimos hoy a la calle para preguntarle a la gente por el amor. La gente muy expresiva, más de lo previsto. Vamos a verlo. Freud dijo una vez que la normalidad del ser humano consistía en amar y trabajar. El problema es que en los tiempos que corren los empleos no abundan mucho, pero siempre nos quedará el amor, ¿o no? Ay, el amor es una cosa que nunca morirá. El amor no cuesta dinero, o sea, con la crisis no se te queda notar. Si no hay amor, no hay vida. Hay amor, pero muy ligerito, ¿eh? Le falta amor porque hay mucha violencia, si todo lo que escuchamos en la tele es violencia. Le diría, qué bueno estás. Qué guapa eres, qué bonita eres. Eres lo más bonito que ha aparecido en mi vida. Tengo unos mensajes. Anoche me acosté con la intención de dormir, pero nada más. ¿Ella te respondió? No, no me respondió, pero bueno. Foi moi sencilla, pois volvemos a encontrarnos de novo. En que sitio? No de sempre. E así foi, así empezou e así acabou e así continuamos. Moi fácil. Muy sencillo, pero muy conquistador. ¿Declararme yo? No, yo era muy tradicional. Que estoy muy feliz, que estoy descubriendo cosas que antes no sabía. Tampoco es cuestión de decirlo, es más bien demostrarlo. Es más difícil aún que decirlo. I know how to say in Turkish. Seni seviyorum, I love you, te amo. Je t'aime. Ay, te quiero como te quiero, te adoro y te compro un loro. Pues quiero vivir contigo para siempre. No se me ocurre, no me voy a ver en el caso a estas alturas. Y si me surge, seguro que me sale algo. Yo no pienso en eso. Sí, soy antigua. Ya lo he hecho de una forma original. Estamos casados. Con un juego de posits, poniéndole pruebas y como para buscar un tesoro final. Hace falta que me... Hacía poco de tiempo que hemos ido. Vamos a hacer las bodas de oro. Te quiero, cariño. Pero simplemente quiero, sí. Que la palabra más bonita del mundo. Yo le daría un beso. Bueno, gente que nos hemos encontrado por la calle que ha compartido con nosotros su historia de amor de una forma bastante espontánea. ¿A la gente no le cuesta hablar de amor o sí? Bueno, de esta manera no, pero cuando se bajan más a las determinaciones de cada uno en el amor, las declaraciones, por ejemplo, lo que un psicoanalista recibe son otro tipo de cosas. Sí, por ejemplo. Los malestares en el amor
también la violencia. Realmente es bonito lo que han dicho algunas personas sobre el amor, sobre todo esta cuestión de que lo liga a la permanencia, a la durabilidad, ¿no? Como pasión permanente. No, uno decía, he descubierto cosas que no... Esa forma de... entender la pareja como una forma de conocimiento de uno mismo, ¿no? Sí, de lo que uno busca en la pareja, ¿no? Más allá de lo que decía antes de la reciprocidad imaginaria. Pero me ha interesado un punto que ha tocado un señor, que decía, sí, amor, pero hay mucha violencia. Sí. Quizás, si tenemos un minuto, ¿sí? Me parece importante preguntarnos por la ola de feminicidios y por qué el amor transmuta en muchas ocasiones en violencia. Aquí a veces se da una explicación muy simple, que es simplemente decir, bueno, el machismo ancestral, pero se olvida que, por ejemplo, el índice mayor de feminicidios se da en los países nórdicos europeos, en Europa. Sí. El de Finlandia, por ejemplo, triplica el de España. En países que llevan años y años de políticas de igualdad. Creo que esto tiene más que ver con el cambio que hablábamos antes de los papeles, más que con el machismo ancestral. El cambio del papel de la mujer, que se adapta menos a esta posición que decía antes de hacer semblante de objeto para el hombre, hace que en muchos hombres les suscite el odio. El odio porque siempre se supone que esa mujer guarda un goce oculto que no quiere confesarle. De hecho, casi todas las escenas de violencia parten de la insistencia del hombre para que la mujer confiese supuestamente un goce oculto que esconde en el vientre, ¿no? Y en esa pregunta se puede llegar a radicalizar hasta la destrucción misma del objeto, de la vida de la persona. Es decir, que esa supuesta igualdad en muchos hombres lo que suscita es el odio bajo esta modalidad. Y luego, es un dato a tener en cuenta también, un porcentaje elevado de estos hombres se suicida a continuación, que es el signo de dependencia más radical. Es del objeto destruido, sí, ¿no? Del objeto destruido. Una vez que se destruye el objeto, mi vida ya no tiene sentido. Mi vida no se puede sostener más en... Y estamos hablando además de una plaga que también afecta a la gente joven. No, la gente joven no está exenta, sino lo contrario, que hay encuestas que dicen que los adolescentes actuales siguen teniendo muchos problemas. Y mujeres jóvenes ya educadas en la igualdad, etcétera. ¿Por qué? Porque es una cuestión que siempre llama la atención a jueces, psicólogos, todas las personas que tratan, por ejemplo, con mujeres maltratadas, ¿no? El alto nivel de repetición de estas situaciones, el retorno con las mismas parejas, pensando que la próxima vez va a cambiar, será diferente, interpretando a veces los celos como signos de interés y buscando lo diferente se encuentran siempre con lo mismo. Nosotros lo que descubrimos en el trabajo analítico con estas mujeres es que lo que se esconde detrás de esa insistencia es un amor infantil decepcionado. Y a veces, curiosamente, apunta a la madre. No al padre. No al padre, no forzosamente al padre. No siempre, pero como una demanda permanentemente insatisfecha, que siempre se respondía desde el rechazo y buscando lo diferente, se repite siempre lo mismo. Por eso no basta con carteles, con campañas para solucionar esto. Hay que dar una respuesta más individual, más particular en cada caso. Manuel Fernández Blanco, como siempre un auténtico placer escucharte y escucharte hablar de amor, por una vez y sin que sirva de precedente, porque sospecho que la semana que viene, cuando nos volvamos a hablar, hablaremos de otras cosas que a lo mejor no tienen tanto que ver con el amor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, enhorabuena Fernanda, por ese congreso, y nosotros vamos a ir a hacer una pequeñita pausa para hablar sobre todo de desahucios, como comentaba con Manuel, uno de los asuntos del día, porque políticos y banqueros parece que por fin se han enterado de que hay un problema, pero antes, para relajarnos un poco, si quieren con su pareja, por esto del amor, vamos a tomar algo, un poco de pasta, por ejemplo, en el Basílico, Galicia Bocados.
Basílico nace hace 14 años en unas vacaciones que hice de Londres. Siempre venía de vacaciones a Galicia y me quería quedar, quería tener una razón para quedarme. Y vinimos a este restaurante y me encantó la zona. Hablamos con el chico que llevaba ese local de entonces y nos pusimos de acuerdo y empezó así. Nos hemos decantado por la cocina mediterránea porque mi socio es italiano y entonces pues esa cocina pues él la manejaba mejor, lo que es las pastas, los arroces y tal. Y a mí pues me encantan los vegetales, entonces empezamos un poquito por ahí. Pero después como nos gustan otras cocinas del mundo también, pues mezclando cosas, lo que nos gusta, los ingredientes que nos gustan, pues procurando darle un toque diferente. En nuestra carta se pueden encontrar platos muy variados. Tenemos una parte que son platos que están siempre, que no los hemos a lo mejor cambiado en 14 años, y después otros que cambiamos pues todos los días. Procuramos tener un poquito de todo, de pescado, de carne, de pasta, de arroz, de ensaladas, bueno, lo que se nos ocurra incluso ese día. Y está muy bien también algo que tenemos, que es un pincho, que le damos a todo el mundo cuando viene. Lo hacemos ese día y a la gente le encanta, no sabe lo que va a salir. Si tuviera que destacar un plato de la carta, hay muchos, pero bueno, destacaría el tagliolini al nero di seppia porque es una pasta fresca, es negra porque está hecha con la tinta del calamar y viene de un pueblo que se llama Campofilone, en Italia, un pueblo pequeño donde suelen hacer la pasta, no son fabricadas en masa y nosotros lo preparamos pues simplemente añadiéndole langostinos, mejillones frescos, un tomate fresco troceado en daditos, aceite de oliva extra virgen y un poco de vino blanco. No lleva ningún queso, ninguna nata, nada que altere el sabor de la pasta. Otro de los puntos por que destaca Basílico es su decoración, así muy colorida. Los platos me los hicieron en Italia, en un pueblo de Italia a mano, y procuro cualquier objeto, cuando voy de vacaciones o a un sitio, procuro siempre comprar algo para añadirle pues como si fuera mi casa. El ambiente de Basílico es un ambiente acogedor, desenfadado, agradable y atrae pues a todo tipo de gente. Yo creo que el cliente debe venir a Basílico porque, aparte de que es un restaurante pues, muy acogedor, el trato pues, es familiar, el producto calidad-precio creemos que es muy bueno, procuramos que se sienta como si estuviera en su casa, tenemos una carta variada y además está en una zona pues, para mí pues, muy bonita.